Bueno, me encantó Familia. Justo estaba ahora hablando con Rodrigo, con Daniel y con Maribel, de lo bien filmada que está, que no es fácil, ¿no? Una película con tantos personajes y la mayor parte del tiempo sentados a una mesa hablando de la familia y de ellos y de la decisión que tienen que tomar, pero no se hace para nada, o sea, es súper ágil, los diálogos son brillantes y los movimientos de cámara me parece que es espectacular y entonces, bueno, enhorabuena para vosotras. ¿Cómo fue ese proceso de formar parte de ese equipo, rodando además en exteriores? ¿Qué me podéis contar del rodaje? Pues nos estuvimos, ¿cuántas semanas? ¿7 semanas? Más o menos, sí. Más o menos 7 semanas. Una semana antes llegamos todos como a un hotel en donde estuvimos hospedados todo el tiempo del rodaje y la idea era convivir, hicimos un par de lecturas, pero ya habíamos tenido trabajo previo, por ejemplo, las hermanas, con Daniel, y luego conocimos al resto de la familia. Y el hecho de estar encerrados, o sea, de no poder tener todas las distracciones que tenemos cotidianamente, sí te hace tener una concentración particular. O sea, ese es tu proyecto del día y nada más. Bueno, y comer, porque se come muy rico ahí también. Entonces, consistía en pensar en el guión y en qué íbamos a comer. Y Porque eso filmaron allí mismo en Baja California. en Baja California, sí. En Ensenada, sí. Ujú. Entonces yo creo que eso tuvo mucho que ver con el clic que se puede ver. Como el alejarte un poco de la ciudad y de nuestras vidas rutinarias y podernos concentrar en la experiencia que estábamos teniendo, pues es como fue de gran ayuda para lograr esa familiaridad. Y ¿cómo afrontáis cada una vuestros personajes? Porque son dos hermanas, pero muy diferentes a priori, pero que se entienden súper bien. Me pareció muy interesante la dinámica, obviamente, bueno, con el papá, que es el centro, pero también entre las hermanas, ¿no? Y hay muchos diálogos que están hablando entre ellas tres. Pues creo que, bueno, tenía mucho que ver, en nuestro caso, Ilse y yo hemos trabajado muchas veces juntas, nos conocemos desde hace muchos años y nos conocemos pues bastante bien y creo que eso nos ayudó mucho como para poder tener esa familiaridad, porque pues hay un cariño enorme y eso era como fácil. Y también la llegada de Natalia, que es como esta hermana chiquita, que llega como a mover un poco esta hermandad entre estas dos hermanas que son pues, las mayores, que llegó Natalia, quiero decir, ¿no? De habernos conocido y si yo desde hace tanto tiempo, movió muchísimo la energía también y nos dio como una perspectiva más amplia, más grande de quiénes somos nosotras. Entonces, eso fue muy refrescante y muy bueno. ¿Y qué más? Pues no, pues eso básicamente. Y también, bueno, la mano de Rodrigo, como él tiene hijas, y yo creo que, o sea, no sé si es solo el caso de Rodrigo, pero en el mejor de los casos, las películas que hacemos tienen mucho de nosotros, o sea, de algo personal, íntimo. Y yo creo que aquí Rodrigo no tiene miedo en exponerlo y no lo tuvo cuando nos compartía historias, anécdotas, o sea, parte del timing justo es eso, ¿no? Como nos platicábamos mucho, cosas que se relacionaban con el guión, y él compartió mucho de lo que se siente estar rodeado de mujeres, ¿no? Y eso pues nos daba pie para imaginarnos un montón de cosas. Uh-huh. Hace un ratito Daniel Jiménez Cacho me comentaba que él como que había recurrido o se había fijado en la figura de su padre para interpretar su personaje, y yo no sé si ustedes dos no sé si tienen una familia medio parecida a esta o si se han fijado en algún personaje familiar o ustedes mismas para sus personajes. Yo vengo de una familia muy grande.
tengo de parte de mi mamá 3 hermanas y de parte de mi papá tengo 10 hermanos. Entonces, tengo mucha libertad para decirte que sí tengo una hermana en la que base mucho el personaje y ella no va a saber cuál de todas es. Sí, porque se puede sentir. Se puede sentir ofendida porque Julia es un desastre, pero no, sí hay en mi familia como algunos aspectos de Julia que yo tengo y que pues claramente está también en mis hermanas, ¿no? Porque como hay un dicho acá que no sé si viene también de allá, pero dice como que el árbol no cae muy lejos la manzana no cae muy lejos del árbol. Entonces, pues al final todos somos, en las familias, todos nos parecemos en alguna medida, ¿no? Sí, yo en mis tías, mi abuelo me recuerda mucho a Leo también. Y hay una casa familiar en donde hemos crecido, pues sí, hijos, nietos, y yo siempre pensé en esa casa y en esas comidas familiares y en esas tías, que tampoco voy a decir en quién me inspiré más. Exacto. Pero sí hay inspiración cercana. Sí, el tema de la casa, de la finca es interesante. Yo creo que hay mucha gente también que ha estado en esa situación, ¿no? De ver qué se hace con la casa familiar o con la finca familiar cuando no sé, los mayores hay que dividirla o los mayores ya faltan. Así que creo que por esa parte también es un tema cercano. Y ¿cuál fue como el mayor reto? Algo que les preocupaba durante el rodaje, que les parecía como lo más complicado. ¿Hubo algo así? Para mí creo que lo más complicado tuvo que ver con lo... Bueno, por un lado como que los personajes en el guión estaban muy bien escritos, existían, pero sus posibilidades eran infinitas. No sé si tiene sentido lo que digo. Entonces, esa parte fue difícil, como decir, ok, entiendo el marco de este personaje, pero ¿cómo se viste? ¿No? O sea, como me acuerdo mucho que vestir a mi personaje fue como una cosa que me costó mucho trabajo. Y también a mí particularmente cantar en una escena me tenía muy nerviosa. Gracias a Dios fue casi la primera cosa que hicimos, entonces me quité eso de encima muy rápidamente. Pero esos fueron como 2 retos particularmente interesantes. Sí. Yo no sé, como tenía un plan y era insistir en... O sea, me doy cuenta que actúo mejor mientras más relajada estoy. O sea, personalmente es así. No hacerme ideas fijas de nada. Y fue muy fácil porque cuando tienes un elenco así, todos los estímulos vienen de ahí. Casi que puedo decir que soy una perezosa, pues. O sea, que el trabajo lo hicieron los demás. Yo nada más respondía a lo que veía que estaba pasando. Y fue una premisa, o sea, que llevo unos años pensando así, como no te hagas ideas. O sea, no existe hasta que pasa. Y ahí eran tantos estímulos, tantas miradas, tanta cosa, que lo único en donde sentí, yo no me esperaba que Rebeca fuera tan emocional. Y cuando me di cuenta que me provocaba tantas emociones, por muchas cosas que nos pasan adentro, me asusté porque dije, no, Rebeca es dura, se parece a Leo, no llora, no. Y fue completamente al revés. Entonces creo que fue nada más ese momento en donde dije, bueno, pues ni modo, la idea que tenía no es, y a ver qué. Ese fue el único momento que sentí frágil, pero también de la mano de Rodrigo fue fácil transitar por ahí porque era lo que tenía que pasar y ya está. Muy bien, pues no sé si eres perezosa como dices, pero del personaje te salió fantástico, así que la técnica te funciona, Ilse. Muchísimas gracias a las dos y enhorabuena por la película. Gracias. Gracias.
¿Quién chingados no va a querer ser parte de esta tribu?